somos el equipo número 2. En este momento vamos a explicarles el tema sobre la clasificación de material didáctico y los criterios y selección de uso. En este caso nos toca presentar a Guille, a Cari, y bueno, damos comienzo con la clase. Bien, hay que recordar que los materiales didácticos son todos aquellos elementos que podemos ocupar con el fin de generar un nuevo aprendizaje en nuestros alumnos. Y también recordar que un material didáctico no es didáctico por el simple hecho de ser material, sino va a depender mucho del uso que le demos y cómo es que vamos a ocuparlo y con qué fin y con qué objetivo. Bien, para nuestra clasificación de materiales contamos con diversos materiales didácticos. Uno de ellos incluye lo que son, por ejemplo, ensayos, donde trata de puntos de vista personales, utiliza el Microsoft Word, mapas conceptuales, donde tenemos la información estructurada, indicándonos la más sobresaliente, incluyen conceptos y jerarquías, mapas mentales, bueno, ya hemos hecho muchos mapas mentales también nosotras, donde lo principal es que nos vamos a basar con imágenes y bueno, estas imágenes nos van a dar la idea del concepto que queremos saber. Y las presentaciones electrónicas incluyen elementos multimedia, utiliza Microsoft o PowerPoint, como esta que estamos realizando en este momento. También vamos a tener que los materiales se pueden dividir en gráficos o pueden ser gráficos. Esto incluye imágenes, ideas, se puede utilizar Google, entre otros. ¿Por qué? Porque recordemos que para poderlas manejar podemos descargar la imagen de Google, pegarla a nuestro documento o inclusive imprimirla para nuestros alumnos. Eso es algo que les es muy llamativo en la actualidad, más ahora con esta cuestión con la que estamos trabajando. Recordemos que nuestros alumnos están todo el día en el internet, entonces estos gráficos pueden ser de esa manera o impresos. Bien, también encontramos que pueden ser web, que incluyen el web, que son como, bueno, son preguntas. También podemos encontrar las wiki, donde vamos a poner que tienen funciones de trabajo colaborativo y utiliza Wikipedia. Y el blog descripción son apuntes y bueno, utilizan plataformas digitales, como por ejemplo ahora con esta situación muchos de nosotros hemos tenido la necesidad de recurrir a este tipo de blogs para buscar información. Todo esto lo vamos a encontrar en recursos digitales. Pasamos a la que sigue, que sería, que nos dice que también estos recursos o materiales didácticos pueden ser visuales. Obviamente, como su nombre lo dice, nacen de la vista y lo que más le va a llamar la atención a los niños que son los colores, las formas, que no sean monocromáticos y sobre todo, inclusive hoy en día, que tengan textura. Y incluye lo que son los videos, se los voy a señalar acá, videos que pueden describir cualquier secuencia o como lo que estamos haciendo ahorita. Al final del día va a quedar grabada esta pequeña explicación sobre materiales didácticos y quizás a alguien en un futuro le pueda servir. Y también encontramos audios con imágenes, que es lo mismo, lo que podemos encontrar en algunas páginas como YouTube o en algunos otros medios que en este momento están muy en boga y que nos están llenando, pero la mayoría de las aplicaciones de Google son las que estamos viendo ahorita como audiovisuales y que nos sirven de apoyo inclusive a nosotros para nuestras clases. Incluso, por ejemplo, un material didáctico que estaría utilizando la Miss Alicia sería, por ejemplo, audiovisual, las conferencias en Zoom, ¿no? Porque, bueno, hay conferencias en las que compartimos pantalla, entonces estamos con algo visual y aparte estamos escuchando la explicación que nos están dando nuestros compañeros. Estamos interactuando muy bien. Así es. Bueno, el audio como tal, hay igual
audiolibros, los videos que muchas veces solamente son como imágenes con muy poco contenido, pero el audio viene muy explicado. Para los niños encontramos los audiocuentos, que además de eso estimulan a la imaginación de los pequeños. No sé si te pasó ahorita con esta experiencia, bueno, les comentamos aquí a una mamá también, que se lanzó un reto de que las mamás les leyeran cuentos a sus niños. Y esos cuentos se estaban subiendo obviamente al WhatsApp o al YouTube. Y lo que yo vi es que esa actividad les llamó mucho la atención a los niños, porque se supone que la mamá le leía el cuento al niño. Entonces, eso ya entra en este rubro de audicuentos. Y como dice Guille, sirven mucho para los niños. Ella que tuvo preescolar nos lo podrá decir. Así es, porque además los sonidos que incluyen en el cuento, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros como mamás o maestras solamente se los leemos, pues tratamos de hacer voces diferentes, de crear ese misterio, de mantenerlos motivados, pero hay muchos sonidos que de repente no podemos imitar, y cuando estamos con los audiocuentos, por ejemplo, y se abrió la puerta, ¿no? Entonces todo esto, los niños, en especial los niños en edades preescolares, pues van a decir, es que este sonido es de tal cosa, este sonido, y entonces van a empezar a identificar diferentes tipos de sonido. Y bueno, estamos también desarrollando su lenguaje, es una parte que nos ayuda con estos materiales didácticos. Bien. Vamos ahora a los escritos. Estos van de la mano, como ya vimos al principio, con los impresos, pero estos pueden incluir libros, fotocopias o textos. ¿Y qué quiere decir? Que aquí también el alumno los puede crear. Es la diferencia de los impresos. Obviamente tenemos que ir a una papelería o a un lugar en donde no lo impriman, y en cambio en los escritos, ¿qué puede pasar? Tú puedes crearlo, ¿no? Le puedes decir al niño, ¿sabes qué? Vamos a hacer las características del cuento. Y él puede inclusive desarrollar lo que es la portada y la forma en la que va a realizar el cuento. Entonces yo creo que los escritos tienen más poder cuando estamos en primaria, porque ya como tal las producciones ya vienen como más para secundaria, ya buscamos otras características cuando ellos están trabajando en esta clase de materiales o recursos didácticos. Ajá, y además un punto clave de los materiales didácticos, como acabas de decir, que no nada más se busca favorecer a la enseñanza, o sea, no nada más nos sirven a nosotros, sino también a los alumnos, porque ellos reproducen textos y entonces dan a conocer información, y todo esto les va sirviendo para generar nuevas habilidades. Las características de los materiales didácticos es que tienen finalidad de uso. Acá, más que nada, aunque les vamos a mencionar una lista, las características deben de ir adecuadas a lo que cada maestro requiere, y tenemos que fijarnos en las necesidades de nuestro grupo, porque va a haber grupos que nos toquen a lo mejor muy tranquilos, pero va a haber grupos donde haya algunos dos niños con problemas, o va a haber grupos en donde encontremos a un niño que sea superdotado y entonces va a tener que requerir mayor atención, vamos a tenerle que brindar otro tipo de materiales, y entonces por eso es que las características van a ir de acuerdo al uso que nosotros como docentes y de acuerdo a nuestro colectivo vamos a tener. Bueno, ya hablamos del uso individual o colectivo, la versatilidad. Pueden ser abiertos, ¿qué quiere decir? Que estos están a modificarse, como nos ha pasado ahorita en la educación, todo el tiempo estamos abiertos. Yo mando una indicación, pero este material no le funciona a tal niño, pues entonces yo tengo que estar abierta a que lo modifique, o inclusive yo tengo una recomendación cuando mando mi planeación, que el niño puede usar otro material si es que no encuentra los materiales o los recursos que le estoy pidiendo en ese momento. Dice que promover el uso de diversos materiales, ya lo acabamos de decir, proporciona información. Algo que yo creo que a veces se nos pasa, y lo digo como docente, es que estos materiales y recursos didácticos promuevan el aprendizaje, pero también les dejen información a los alumnos, y a veces no va de la mano lo que hacemos, esa es la verdad. Sí, claro.
bueno, se pide que tengan capacidad de motivación, que se adecúen al ritmo de trabajo, como dice Guille, no es lo mismo trabajar con un alumno de preescolar a con un alumno de secundaria, o en este caso, trabajar a distancia con un alumno de preescolar o con un alumno de secundaria. Hay unas diferencias, inclusive nosotros que estamos estudiando en la universidad y que nos estamos preparando, nos damos cuenta hoy que nos cuesta mucho trabajo, con toda la variedad de recursos que tenemos, elegir uno para que ustedes en este momento, ojalá lo podamos lograr, transmitamos la información que queremos y sobre todo este recurso en el que nos estamos apoyando, lo vean como algo factible quizás para el mañana para dar una clase. La estimulación tiene que estimular el desarrollo de habilidades metacognitivas en los niños, o sea, eso yo creo que es los puntos más claves de todos los materiales didácticos y es algo que hemos estado hablando durante esta presentación. El esfuerzo cognitivo, la disponibilidad. Tenemos que checar si todos nuestros niños o si en el ambiente o en el contexto en el que estamos nos permite usar ciertos tipos de materiales didácticos. Por ejemplo, no podemos decir, pues vamos a ocupar ordenadores en un aula donde a lo mejor son 50 niños y solamente hay 20 ordenadores, o en un aula donde a lo mejor no llega la señal de internet y queramos ocupar algún software o algún programa digital, y en guía nos sirven de guía. Sí, bueno, pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar de las funciones, ¿para qué nos sirven? Es muy complicado y también como decías, Guille, en estos momentos, yo le comentaba a ella en el momento que estábamos planeando nuestra clase y tuvimos nuestra reunión previa, como siempre, comentábamos eso, que tristemente en este momento nosotros podemos darles esta lista, la siguiente lista y la siguiente lista, pero siendo honestos como papás y como alumnos, no podemos seguir una lista en este momento, ya que todo el tiempo estamos cambiando. Aquí vamos a mencionar algunas de las funciones, como decimos, estos recursos y materiales didácticos no deben de tener rigidez, deben de ser flexibles, entonces por eso, al igual, tanto sus características como sus funciones, como más adelante vamos a hablar de su uso, también vamos a checar que siempre va en referencia al grupo que tenemos y a las características del contexto que estamos viviendo. En este momento vamos a hablar de la innovación. Yo creo que en este momento, ¿o no, Guille? Todos estamos metidos, estamos buscando qué le gusta al maestro, cómo le vamos a hacer, cómo presentar el video, Guille. ¿Qué te pregunté ayer? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a tener para que nuestras compañeras las tengamos atentas? Y ahí entra el siguiente punto, que es la motivación. La motivación de tenerlas a ustedes pegadas en un ordenador, viendo nuestra explicación. Y bueno, Y que no se duerman, porque sí, llega un momento, no sé si te ha pasado, Guille, que ahora que estamos tanto tiempo en esta cuestión del internet, llega un momento en que nos estamos durmiendo y tenemos esa pereza de ver a otra persona hablar y hablar y hablar. O de terminar de ver el video, porque como que de repente entramos, vemos más o menos de qué habla y sí, ya sé de qué se trata, y ya no lo seguimos viendo porque como que siguen una misma línea. Entonces por eso más adelante vamos a ir viendo cómo es que podemos mantener motivados a nuestros niños. Aquí nos habla también de estructuración de la realidad. Lo que nos comenta aquí es que todo el tiempo estos materiales y recursos didácticos deben de estar apegados a lo actual. ¿Y qué nos acaba de suceder? Nos vamos dando cuenta que el libro de texto, que la guía, que inclusive el internet está desfasado de cómo estamos trabajando en estos momentos. Bien, la siguiente función es que tiene que ser facilitadora. Un material didáctico tiene que ser facilitador de la acción didáctica. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que tiene que tener una función en específico. Si yo voy a ocupar un material o voy a seleccionar un material, lo tengo que ocupar con un fin. O sea, si estoy viendo geografía, por ejemplo, y les doy una pelota, pero no tengo específico, no tengo claro lo que quiero hacer con esta pelota y se las doy y se van a jugar, no está cumpliendo con esta función. Pero si lo que quiero es entender que la Tierra es redonda,
les voy a explicar cuál es la rotación de la Tierra, cuáles son los movimientos de traslación y de rotación. Bueno, entonces ya está cumpliendo con esa función. Y por último vamos a tener la formativa. Todas, si se fijan, en general engloban esta, ¿no? Se supone que todo el material o recurso didáctico que utilizamos durante nuestras clases va a tener siempre esa función de formar. ¿En qué? En valores, en actitudes, en conocimientos. La mayoría de nosotros, pues obviamente al tener este material vas a buscar siempre lo cognitivo, ¿no? Que el niño aprenda algo pero no siempre es así. Algunas frases del día de hoy nos están enseñando que a veces aprendemos jugando, o en este caso nosotros mismos estamos reestructurando nuestra forma de aprender. Entonces, todos estos materiales siempre deben de cumplir esa función, formarnos como personas y obviamente ir adquiriendo más conocimientos. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver ahora las características de la aplicación. Y tenemos que, perdonen, no se ve bien, los objetivos educativos que pretendemos lograr. ¿Cuál es el objetivo que yo pretendo, que yo planeo para que se cumpla esa función? ¿Con qué objetivo yo les voy a estar dando un material? Por ejemplo, en este caso, si lo que yo estoy viendo es quiero que mis niños de primer grado de primaria empiecen con los adjetivos, ¿no? O con la descripción. Bueno, entonces mi material didáctico en este momento va a ser un juego, ¿no? El adivina quién. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, van a empezar a describir tu personaje es rubio, tu personaje tiene lentes, y entonces este material está cumpliendo con ese objetivo, que es dar a conocer y que los niños entiendan cuáles son los adjetivos. Entonces, este es un uso o mi criterio por el cual yo escogí este material. El siguiente son los contenidos que van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. Entonces, por ejemplo, acá en este momento estamos trabajando español, ¿no? Y como dijiste, adjetivos, nombres propios. Nombres propios, así es. Entonces, todas estas características y criterios tenemos que tener en cuenta cuando nosotros seleccionemos nuestro material. El siguiente sería las características de los estudiantes. Esto quiere decir que saber sus capacidades, sus estilos cognitivos, sus intereses, sus conocimientos previos, experiencias y habilidades, es decir, todo el conjunto, como sabemos, saber el diagnóstico del grupo para saber qué clase de material es el ad hoc a ellos, porque si tenemos niños muy inquietos, como decías hace rato, les doy unas pelotitas y se ponen a jugar. En cambio, si tengo unos niños tranquilos que sé que les puedo dar ese material, sentarlos y trabajar un globo terráqueo, pues entonces será muy útil ese material. Y entre los últimos de estos criterios de aplicación están las características del contenido. En este vamos a desarrollar, es en donde nos desarrollamos nosotros. Estas características del contenido recorreremos, como decíamos, que vienen en nuestra planeación. Una vez que tenemos la planeación, vamos a utilizar esta serie de criterios de aplicación. Y como les hemos venido comentando, esto también no es como una estructura fija. Nosotros revisamos diferentes materiales y englobamos los más importantes, pero hay una variedad de un sinfín, ya que todo esto va a depender del grupo. Dependiendo de tu grupo, tu material y tus recursos didácticos. Y es por eso la importancia de la planeación, porque acordémonos que en la planeación, ¿qué es lo que tenemos que checar desde el principio? Tenemos que checar nuestro contexto, ¿no? Cómo vienen nuestros niños, por qué niños y por qué habilidades se conforma nuestro grupo. Entonces, si no tenemos planeación, es imposible que nosotros podamos ocupar un material didáctico y darle un buen uso, porque muchas veces, o lo que hacían anteriormente, o no sé si algunos tristemente lo sigan haciendo, es que con la finalidad de mantener a los niños ocupados y que no estén dando lata, pues les ponen lo que sea, ¿no? O por ejemplo, el cajero, ¿no? Pues ahora repártanse las fichas, pero realmente no están teniendo esa finalidad o ese objetivo, que es parte de lo primordial que tiene que tener un material. Sí, porque la maestra, como dices, quizás nomás se lo da para entretenerlos, pero ni ella misma sabe qué hacer o qué es lo que pretende con esa actividad. Así es. Y por último tenemos
el uso. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo es lo que tenemos que más bien que usarlo? Estar centrados en el estudiante más que en el profesor. ¿Cuál es la necesidad del estudiante? Porque a lo mejor yo podría decirle a mis niños de primero, ¿no? A ver, no sé, véanme o vean a su compañerito y descríbanlo. ¿Qué tiene? A lo mejor en primer momento les va a resultar interesante, pero después de 2 o 3 veces se les va a ir. Ya no va a haber tampoco motivación, que era de las características que mencionábamos hace ratito. Entonces, a lo mejor con esto, el estar bajando tarjetitas, el estar subiendo, bueno, estamos centrándonos en las necesidades de nuestro estudiante y de acuerdo a cómo está nuestro grupo, que es algo que hay que recalcar. La siguiente dice acentuar la independencia en lugar de la dependencia, lo que decíamos. Que este juego no tenga yo que estar todo el tiempo con él. Él debe, con mis indicaciones y con las instrucciones que se le dé, poder jugar entre 2 o hasta entre 3 compañeritos, sabiendo lo que tiene que hacer con el juego. Y lo que comentábamos con las diapositivas anteriores es que en este momento nos damos cuenta que es muy cierto y todo el tiempo tuvimos que ser flexibles y buscar la dependencia. ¿Por qué? Porque los niños en este momento no están en el salón de clases, no está la maestra ahí y los papás han tenido que tomar ese lugar y tener que hacer ciertas características de maestro para poder darle a los niños estos conocimientos. Y los niños dejaron de depender del docente y las mamás dejaron de depender del docente. Entonces ahora ellos son totalmente independientes y tienen que aprender a hacer sus actividades por ellos mismos y con su propia iniciativa. Reflejar una actitud abierta hacia las nuevas ideas, innovación y exploración. Lo que dices, ¿no? Tenemos que buscar nuevos métodos, nuevas maneras de cómo nosotros vamos a poder realizar actividades, de no tener a lo mejor nada más a los niños con, y lo digo por ejemplo, en mi caso, por mis hijas, bueno, contesten las copias de tal a tal, contesten, o sea, a los niños se les hace tedioso eso y al rato van a tener un terror por las tareas, un terror por la escuela. Sin embargo, si nosotros tenemos una actitud abierta, como por ejemplo, no sé, lean en familia, jueguen el tejo, ¿no? Para, por ejemplo, por cada salto, una multiplicación, por cada salto, un adjetivo, por cada salto, un verbo, ¿no? Entonces, vamos aparte relacionando diferentes recursos materiales y bueno, esto nos va a tener una dinámica familiar, exactamente, una dinámica familiar que en este momento es muy buena. La siguiente dice que debemos de centrarnos en la complejidad y no en la simplicidad. Es decir, que no darles una hoja en blanco, es ya darles material didáctico. Maestra, usted puso aquí qué materiales. No. ¿Qué va a hacer con esa hoja? ¿Para qué la quiero? ¿Cuál va a ser el objetivo? Y no porque sea simple dejar de que tenga la finalidad que le estoy dando. Como decía Guille, ¿no? Parece una pelota, pero sí que quiero obtener con esa pelota. Hacer el globo terráqueo, que entiendan los movimientos de la Tierra, que inclusive entiendan los movimientos de los astros, en este caso la Luna y el Sol, que entiendan cómo es el paso del día y la noche, por qué es que el barquito de papel se caía y pensaban los antiguos descubridores de América que la Tierra era plana. Entonces ya ahí ya viene mi función como maestra, ¿no? Que este material, darle esa importancia para que precisamente no por simple deje de hacer la función que se le está pidiendo. Así es. El siguiente es emplear una estructura flexible en lugar de una rígida o falta de estructura. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro material se pueda ir adecuando a las necesidades, porque a lo mejor de repente nosotros planeamos y de repente nosotros estamos bien contentos en nuestras casas y decimos, sí, mañana les voy a llevar determinado material, y no falta el niño que a lo mejor no puede manipular el material o que a lo mejor no les interesó el material, a lo mejor para ti fue interesante pero para tu grupo no. Entonces tienes que tener ese punto de, bueno, ok, si no me resulta como yo quiero aplicar ese material, lo puedo aplicar de este y de este y de este otro modo, ¿no? Entonces tener siempre esa flexibilidad. Y la última es incorporar alta movilidad. ¿Qué quiere decir? Que este material me sirva para muchas cosas.
Normalmente nosotros como maestros todo el tiempo estamos elaborando material y pensamos o vemos ese reflejo con las maestras de preescolar, porque a los niños les aburre lo mismo, pero nosotros como maestras de primaria, a veces más la carga laboral o de secundaria, lo que tenemos que hacer es que este mismo material te sirva para varias cosas. Ya lo tenemos, ver nombres propios, ver nombres comunes, ver adjetivos, ver adverbios, ver lugares, ver, ¿para qué? Para que precisamente con este mismo material los niños ubiquen, no sé, razas, culturas, darle movilidad a este material, no que se quede ahí y ya no nos sirva para nada. Y bueno, para terminar les vamos a dar una pequeña exposición de materiales, ojalá sean de su agrado, la mayoría los trajimos de nuestra casa o los utilizamos. Comenzamos con este que Guille ya les había explicado, que es este tiene muchas utilidades, como acaba de decir Cari. Por ejemplo, yo hablaba de la materia de español, nos los acaba de decir para qué otra infinidad de cosas en español lo podemos ocupar. Igual que podemos hacer, cambiar las tarjetitas, ¿no? Y a lo mejor irnos a geografía, ¿no? Ubica las partes, o por ejemplo vas sacando una tarjetita y aparte tienes tu globo terráqueo, y entonces, por ejemplo, dicen, no sé, levanta una tarjetita y hay indicaciones o características de algún país, ¿no? O alguna raza, y entonces los niños tienen que ubicar en dónde se encuentra este país o en dónde se encuentra esta raza, ¿no? Y entonces estamos ahí haciendo uso de lo que decíamos hace rato, de diversos materiales y no nada más trabajar con uno solo. El siguiente, bueno, yo les muestro. Este es un material interactivo obviamente de una editorial. Tiene esta funcionalidad que son códigos QR. Y lo que hace es que cuando nosotros ponemos el código QR encima del muñequito o algo, se mueve y nos da una indicación. Este material está hecho obviamente desde el primero a sexto año, es de matemáticas y español, y a los niños les gusta, inclusive va acompañado de uno de computación, en donde algunos niños tristemente hoy nos damos cuenta que no saben qué es Windows, qué es Excel, qué es etcétera, y igual es un gatito, y entonces el gatito le das en la aplicación y entonces el gatito te va diciendo las partes, por ejemplo, de la computadora, cómo usar Word, para qué funciona, qué es la barra de herramientas, etcétera, etcétera. Y entonces con este material estamos trabajando lo que son materiales escritos, palpables y materiales digitales, ¿no? Digitales, tenemos la combinación. Aquí Guille nos trajo. Bien, el siguiente material vamos a utilizar, o vamos a estar viendo un material digital, ¿no? Como es el de una tableta, un celular, una computadora. Dentro de estos materiales podemos encontrar diferentes aplicaciones para nuestros niños, ¿no? Con alguna intención. Por ejemplo, esta aplicación es de matemáticas, específicamente las tablas de matemática. ¿Qué es lo que hace de esto interesante? Bueno, que lo hacen a modo de juego y van repasando y memorizando. ¿Por qué? Porque van desbloqueando niveles. Empiezan con las tablas más básicas hasta las más complejas, y si no hay algún resultado correcto, ¿qué es lo que pasa? Pues no se desbloquea el siguiente nivel, y entonces aquí ya tenemos la motivación para el niño y la innovación dentro de nuestra aula, ¿no? Y así como hay muchas aplicaciones, ¿no? Para diferentes dispositivos. Ajá, no, y me doy cuenta que, por ejemplo, aquí me equivoqué. Entonces me marca el error y me dice que si la repito o la vuelvo a hacer, entonces la voy a repetir, por ejemplo. Y ya me vuelve a mandar a la misma tabla y ahí estoy repasando 6 por 1, y supongo que tiene que ver algo el tiempo, ¿verdad? El tiempo, porque tiene un relojito. el tiempo y por tiempo te dan una puntuación más alta. Entonces esto hace que los niños empiecen a ser más hábiles, a recordar más fácilmente. Y bueno, si llegas a estar equivocada, no sé si te diste cuenta que te marca el error. Te marca el error. Entonces sí, bueno, es muy práctica. Esta ya quedó, ahora ya terminé, ya me va a dejar pasar a la siguiente tabla. El siguiente que les está mostrando Guille es un gusanito. Acá está el material, un gusanito.
Es una serie de libros, son 3 libros, manuscrita, script y los cuentos. Y lo que hacemos con este es que los niños, obviamente teniendo el material, van a ir haciendo las letras. Si vemos, por ejemplo, aquí empieza con la letra O, entonces yo le digo al niño, a ver, hagan la letra O y pueden seguir el trazo viendo su libro. Ya está. ¿Qué va a hacer Guille si estuviera en su mesita de trabajo? Pues la va a recorrer con su manita y me va a decir, a ver, dibuja la O, Guille, y ahí está ella con su manita dibujando la O podemos poner una hoja, un papel, cartulina, y los niños están trabajando a la U. Este material es totalmente, miren, flexible para que ella lo pueda manipular a como el niño guste, para hacer la M, para hacer la P, para hacer la T, etc. Este material es muy bueno para primero y segundo grado. Son los números. Sí, los números. Muy bien. También tenemos que este es un material que nos va a servir como apoyo a nosotros, ¿no? Este es un material de preescolar y lo que encontramos dentro de este material es que, por ejemplo, viene por, si se dan cuenta, viene por colores. ¿Por qué? Porque están por campos formativos. Entonces ya nosotros nos vamos a nuestro índice y acá dice exploración y conocimiento del mundo, desarrollo social, desarrollo físico y salud, expresión y apreciación artística. Vienen los temas y entonces nosotros impartimos el tema y bueno, este sería como un complemento. Podemos ocupar también otro tipo de material didáctico y ya nada más este nos puede servir como complemento. Tenemos acá también su recurso digital. Y bueno, dentro de este tiene todo lo que trae el libro y aparte trae canciones, indicaciones y demás. Entonces este es un material tanto escrito como digital. Y que apoya mucho al docente, ¿no? Para trabajar en casa. Así es. Bueno, yo les presento esta que es una tabla de números que está plastificada. ¿Para qué nos sirve? Repasar números, empezar con lo que es la sucesión, que es realmente lo que se trabaja en estas tablas, para que los niños reconozcan la sucesión de 2 en 2, de 3 en 3, que sería la introducción a las tablas de multiplicar. Yo le digo a la pequeña, señálame la sucesión de 2 en 2, y entonces ella empieza con su color. 4, 6, 8, 10, 12. ¿Y si me llevo a equivocar? ¿O si se llegan a equivocar? ¿Cómo es que se va a dar cuenta Guille de una manera didáctica y dinámica? Pues porque obviamente al ir coloreando todo lo que son números pares, la línea se va a ir llenando por ende. Una vez que ella se equivoca y escoge un número que no es, ¿en qué te vas a dar cuenta? Este número no pertenece, lo borramos y seguimos. La mayoría de estos utilizan unos plumones que se pueden indelebles. La tablita es de duración y acá atrás tenemos igual para decenas y centenas. Este lo trajo Guille, que obviamente lo usa, ese sí, en su casa, y son unas pequeñas. Bueno, es un material de matemáticas donde, bueno, nos trae diferentes tipos de problemas. Vamos a trabajar con lo que son decenas, centenas. Ya, como les mencionábamos anteriormente, es cuestión de adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, este material es de primer grado de primaria, pero pues yo lo ocupo para mis hijas de tercero de primaria, incluso para mi hija de sexto de primaria. ¿Por qué? Porque aparte trae su complemento, que es un material donde el niño lo puede, por ejemplo, manipular. Por ahí viene algún problema. Sí, por ejemplo, dice, si tuviera 8 monedas de 10, ¿cuántas de 1 tendría que haber si fueran 7 de 10? Y tenemos acá las monedas. Y bueno, también esto nos ayuda para lo que hablábamos hace rato, Cari, sobre diferentes realidades, sí, para que no nada más sean enfocados en nuestras operaciones básicas, ¿no? Sino ya a un contexto más que vivimos día por día. Funcional, ¿para qué me va a servir? Aquí venía un problema que mencionábamos las dos que nos gustó, decía, ¿cuántas horas al día pasan a la escuela? Y hay que ponerlo en una recta numérica, y es muy difícil para los niños entender cómo puedes plasmar un número en la recta numérica, y yo creo que esta es una forma muy, muy dinámica de hacerlo. Y ya por último,
tenemos este material que no quisimos dejar de lado, que es material para adultos. Hoy en día, acuérdense que la educación ya siempre se ha contemplado a los adultos, pero hoy por ley ya están. Y este material tiene las mismas características, si se fijan, vistoso, dinámico, funcional. El uso que se le da obviamente es para los adultos mayores, pero le comentaba yo a Guille, y llegábamos a esa conclusión, que nos puede servir para un niño de primero o segundo que tenga bajo rendimiento escolar y nos sirve de apoyo, porque está hecho para eso. Entonces, cerrando un poco el tema, lo que vemos es eso, que todo material y recurso didáctico tiene que tener esta dinámica, servirnos en cualquier etapa de la vida, que cumpla estas funciones, que tenga estos criterios, pero también sobre todo que sea para la persona que lo estoy haciendo. Por ejemplo, tengo un grupo de tercero, se aparece el grupo de tercero, viendo el contexto en el que trabaja, no llevar un material que no le vaya a ser funcional. Cumpliendo todas sus necesidades. Y bueno, eso como maestras es nuestro trabajo, detectar las necesidades para saber qué material es el adecuado y cuál va a ser su uso correcto. Bueno, con esto damos por terminado nuestro tema. De nuestra parte es todo, ojalá les haya gustado, y le agradezco a Guille que me haya acompañado en esta presentación. Igual, muchas gracias, Cari, y esperamos que este material, que sería un material digitalizado, no nada más les sirva a ustedes, sino pueda servirle a otras personas en algún futuro, a algunas maestras principiantes, que muchas veces por aquí salimos. A mí me ha pasado cuando estuve trabajando, sales y pues te avientas así y no sabes ni de dónde agarrar ni cómo ver. Entonces este es un buen material para todos. Muchas gracias por su atención. Estamos viéndonos pronto. Hasta luego.